pronto, Señor. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. Envuelto en sombría noche, el mundo sin paz no ve. Buscando va una esperanza, buscando, Señor, tu fe. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. Vamos a repasar la primera. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. Eso muy bien. Vamos entonces a volver al comienzo para hacer nuestra oración del inicio. Padre Jaime, ¿ya se conectó o no? No, padre. Él ya me escribió que estaba entrando a la oficina, padre. Todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él vino por primera vez en la humildad de nuestra carne para realizar el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga por segunda vez en el esplendor de su grandeza podamos recibir los bienes prometidos. De ahora aguardamos en vigilante espera. Señor Jesús, en este tiempo de Adviento, te rogamos que nos concedas un corazón vigilante, lleno de esperanza y amor por tu venida. Inflama nuestros corazones, Espíritu Santo, para que llenos de valentía permanezcamos alertas y volcados en amor hacia nuestro prójimo, esperando tu llegada. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Muy bien. Vamos entonces a iniciar nuestro encuentro así como con el Adviento. Ustedes ven que la oración que acabamos de hacer es el prefacio del Adviento. El prefacio es la oración que se hace antes de la oración eucarística.
antes del santo y antes de la consagración. Normalmente en el prefacio viene como lo esencial de esas semanas, es el primer domingo de Adviento, es el prefacio del primer domingo de Adviento. Y al final añadimos una oración, es decir, que en este tiempo de Adviento Dios nos dé un corazón vigilante. Es una de las actitudes más importantes en el Adviento, estar atento, estar vigilante, estar a la escucha. Pero no es una escucha simplemente por escuchar, es una escucha que tiene que abrirnos a la esperanza y sobre todo a entrar en ese misterio que se nos va a revelar de nuevo en ese niño que nace en Navidad, ¿no? El amor mismo de Dios que viene a nuestro encuentro en la persona de Jesús, en gestos humanos como aquellos que Él nos trae, ¿no? Y inflámanos nuestros corazones para que llenos de valentía y movidos por el Espíritu permanezcamos alertas, volcados en el amor hacia nuestro prójimo. O sea, que no es una espera que nos encierra sobre nosotros mismos, sino es una espera que nos abre a la realidad del otro, ¿no? Y a vivir con él esa experiencia de la presencia de Dios y a esperar ese encuentro con Cristo que viene y que ya está aquí presente y que está llamándonos a descubrirlo ahí en nuestra historia. Este es el prefacio del primer domingo de Adviento. Él vino por primera vez en la humildad de nuestra carne para realizar el plan de la redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga por segunda vez en el esplendor de su grandeza podamos recibir los bienes prometidos que ahora guardamos en vigilante espera, ¿no? O sea, lo más hermoso que nosotros vamos a contemplar y a la cual estamos llamados, digamos, a prepararnos en este Adviento, es a entrar en ese Dios que se hace humano, ¿no? Que se asume nuestra carne, entra en el límite de nuestra historia y que nos ayuda a encontrar como en esa manera de actuar, entrando en nuestra historia y haciendo de nuestra historia el plan de redención que Dios había trazado desde el comienzo como un camino de salvación. Por eso vamos a tomar esta oración como aquella que inicia el Adviento y que nos muestra como el camino hacia el cual nosotros estamos siendo llamados. Por eso vamos a entrar ahora en ¿qué es el Adviento? ¿Qué es el Adviento? Creo que el Padre Jaime está ahí para comenzar nuestra explicación. Muy bien. Ya cantamos, ya rezamos. Hay un video que creo que está en la tercera diapositiva para poderlo proyectar. Creo que está abajo el... Muy bien, muy buenas noches. Entonces, sí, el tiempo del Adviento es el comienzo del año litúrgico en la Iglesia Católica. Empieza este año el domingo 29, pasado mañana, y termina el 24 de diciembre al mediodía, comienzos de la tarde. Son los 4 domingos anteriores a la Navidad
y forman una unidad con el tiempo de la Navidad, porque se será cierto el 25, 24, 25, 24 de la noche, 25 la Navidad, pero ese tiempo se prolonga primero por una octava, 8 días, hasta el 1 de enero, y luego se continúa hasta el bautismo del Señor, pasando por un momento significativo que es la Epifanía del Señor, de Jesús, a los Reyes del Oriente, el 6 de enero en nuestra liturgia romana. El término Adviento viene del latín adventus, que significa venida, llegada. Y entonces el tiempo toma ese nombre para significar que estamos pendientes de la venida, de la llegada del Señor. Hubo su primera venida en la encarnación, habrá una segunda y definitiva venida en la plenitud de los tiempos, pero está viniendo regularmente y haciéndose presente en nuestra historia. Como se dijo se escuchó en el video, el color usado en la liturgia de la iglesia durante este tiempo es el color morado. La diapositiva que encuentran en la pantalla muestra ese color morado, violeta. Signo de la espera, de la expectativa, de la vigilancia, del estar en vela para la llegada de la plena luz. Con el Adviento, entonces comenzamos, como lo dije, el nuevo año litúrgico en la iglesia. El sentido del Adviento es avivar en nosotros, los creyentes, la espera de la venida del Señor. No una espera que llegará solamente al final de los tiempos, o una espera que ya tuvo lugar, una espera que va teniendo lugar permanentemente, cotidianamente, constantemente, y que renovamos a través de la liturgia, a través del Adviento, a través de la Navidad, para hacernos conscientes de que esa presencia del Señor se hace regularmente. Entonces, incentivar la espera del Señor. Se puede hablar de dos partes en el Adviento. La primera parte, desde el primer domingo del Adviento, con un marcado carácter de expectativa, de espera, de futuro, mirando a la venida del Señor al final de los tiempos, a la plenitud de los tiempos. Se dice que eso tiene un acento escatológico, es decir, esperando la plenitud, el cumplimiento definitivo de todo el plan que Dios ha venido realizando y continúa ejecutando en la historia. Eso abarca hasta el 16 de diciembre y implica los dos primeros domingos de este tiempo de Adviento, a veces el tercero incluso. Y una segunda parte desde el 17 de diciembre hasta el 24 de diciembre, que se podría llamar como la Semana Santa de la Navidad, se orienta a preparar más explícitamente la venida de Jesucristo en la historia, preparar la Navidad, el nacimiento de Dios, la palabra de Dios, que fija, establece su casa, su morada, su habitación en medio de nosotros. Las lecturas bíblicas de este tiempo de Adviento están tomadas sobre todo del profeta Isaías, y tendremos ocasión hoy y sobre todo en los próximos encuentros de hablar mucho del profeta Isaías, porque es una figura que marca definitivamente esta espera y este tiempo de Adviento. También se recogen algunos pasajes más proféticos del Antiguo Testamento que anuncian la llegada del Mesías. Podemos decir que Isaías, Juan Bautista y la Virgen María, junto con San José discretamente, son los modelos de creyentes que la Iglesia ofrece a los fieles para preparar la venida del Señor Jesús. Tendremos ocasión de volver en la próxima oportunidad sobre estas cuatro figuras, estas cuatro personas que marcan el tiempo del Adviento y que nos ayudan y que acompañan nuestra espera. Si seguimos con las diapositivas, Natalia, podemos pasar a la teología del Adviento. A ver, una diapositiva que nos habla un poco de lo que el padre Jaime ya nos presentó, ¿no? Los 4 domingos antes de esta fiesta y marca el inicio del año litúrgico, ¿no? ¿Seguimos? El Adviento viene del latín advenio, que quiere decir venir, llegar, ¿no? Llegar. O sea, que es como el acontecimiento hacia el cual tiende toda nuestra historia, ¿no? A ese encuentro con Dios en Jesucristo, que ya se realizó, digamos, en nuestra historia y que poco a poco va a llegar a su plenitud. Por eso vamos a meditar, como decía él, sobre esa venida del Señor
y también cómo eso va a hacer realizar como una irrupción de Dios en la historia del hombre, ¿no? En la historia del hombre. Y eso es lo que celebramos en Navidad. ¿Seguimos? Eso. Entonces, ahí vamos a tocar lo que es como esencial a la teología del Adviento, ¿no? O sea que el Dios del Adviento es el Dios de la historia. Y es importante esto porque Dios aparece más cercano de nosotros de lo que nosotros a veces pensamos, ¿no? Él está ahí metido en la historia desde el momento en que este misterio de la salvación nos presenta a un Dios encarnado, es decir, que asume nuestra realidad humana. Todos los gestos realizados por Jesús son gestos como gestos sacramentales de una cierta manera, porque ellos son aquellos que nos revelan, nos manifiestan la presencia y la acción de Dios en el mundo y actuando en la historia misma de los hombres, en la historia de los hombres. En ese momento, toda nuestra humanidad adquiere casi que una realidad sacramental, por eso que necesitamos de los gestos, por eso los sacramentos son como los gestos de la presencia de Dios en medio de nosotros y son gestos de salvación, de salvación. Dios entra en nuestra historia. ¿Dónde encontrar a Dios? Sino en nuestra propia historia. Y el Adviento es ese gran acontecimiento en que Dios se hace tan cercano a nosotros que va a vivir mismo en lo íntimo del corazón de cada uno de los que lo encuentran, ¿no? Que la encuentran. Por eso es la dimensión histórica de la revelación. Y recuerda que es ahí en esa historia en donde se realiza la salvación del hombre, ¿no? Cristo se hace uno de nosotros, y hace que esa historia adquiera una dimensión salvífica. Es decir, es a través de la historia que la salvación nos va a llegar también. La historia es el lugar donde se actúan las promesas de Dios y está orientada hacia el día del Señor, es decir, el día en que aparecerá en claro esa presencia de Dios que está actuando en la historia para que el hombre pueda encontrar esa dimensión de su amor, del amor misericordioso, del amor incondicional, de la fraternidad. Es por eso que adquiere, digamos, toda esta historia como ese carácter escatológico, es decir, que nos lanza hacia la plenitud de algo que se está revelando ya y que va a llegar a su plenitud de revelación al final de los tiempos. Todo lo que en el mundo acontece nos llama hacia esa revelación. Y es interesante por eso en esta época de pandemia aprender a leer esos momentos de crisis como momentos que nos llevan a una realidad nueva, que nos llaman a entrar como en esa dimensión de aquellas cosas que caen y que nos lanzan hacia buscar lo fundamental y encontrar esa realidad de Dios en los gestos humanos a los cuales estamos siendo llamados, por ejemplo, la fraternidad, la justicia, la paz, la posibilidad de la comunión, de la dignidad humana, del respeto de la vida. Todo eso son realidades que ya están lanzadas en Cristo y que van a llegar a su plenitud poco a poco en la medida en que también nosotros nos empeñemos en ellos, ¿no? Por eso, digamos, eso adquiere también un carácter misionero. Cristo viene en nuestra carne, se manifestó y se reveló resucitado después de su muerte a los apóstoles y a todos los testigos, y aparecerá al final de los tiempos para mostrarnos la grandeza de la vida que Dios nos dio, porque es una vida para siempre, ¿no? Y por eso la historia humana se convierte en una peregrinación terrestre. Caminamos hacia ese encuentro con Cristo y a ese reconocimiento del amor incondicional de Dios que viene para salvarnos, para hacernos comprender y entrar en esa dimensión de ese amor que es don total de sí, que se entrega de sí mismo, ¿no? Y ahí en la historia es donde se tiene que actuar esa realidad. Yo tengo que llegar en la historia a ser capaz de darme, de entregarme y de hacer de nuevo realidad ese Cristo que revela el amor de Dios que se expresa en nuestros gestos humanos y que adquiere nuestra dimensión. Por eso
todo cristiano y toda historia en que vivimos nosotros se convierte en una vocación, en una acción misionera. Nuestra función es poder ser misioneros a la manera de Cristo, ¿no? Como que nuestros gestos humanos, que nuestras relaciones humanas, que lo que vivimos aquí en la tierra se transforme en esa dimensión espiritual, que pueda vivirse una experiencia que nos lleve hasta el cielo, el amor de la familia, el encuentro con los otros, la realidad matrimonial, la paternidad, el nacimiento de una vida humana, tiene que hacernos vivir una experiencia de ese amor que nos lleva hasta el cielo, hasta el cielo. O sea, tenemos la misión de ser el gesto sacramental de Dios en el mundo en que vivimos. Y es este advenimiento del reino de Dios por el cual todos trabajamos que se va a hacer presente si tomamos conciencia de esta misión que la Iglesia tiene de anunciar el Evangelio a todas las gentes. Y se funda especialmente en este misterio de la venida de Cristo, el Cristo que trae consigo el amor del Padre. Es tan bonito eso que dice: si alguno me ama, guardará mi palabra y nosotros vendremos a él y haremos morada en él. O sea, Cristo viene para establecer esa intimidad con la realidad humana, de tal manera que ya no es alguien solo que está con nosotros, sino que vive en nosotros, vive en nosotros. Ese hecho del gesto humano de Jesús hace que Él se quede, tan bonito que es el relato de la encarnación, ¿no? Y se hizo carne y habitó entre nosotros, y habitó con el sentido de que se quedó, ¿no? El verdadero templo es lo íntimo del corazón humano. Y allí Cristo se quedó para comenzar a producir ese reino que hay y que nos llama desde lo íntimo de cada uno de nosotros, para hacer gesto del amor mismo de Dios que Cristo nos trae en la historia y en nuestra propia condición humana, en nuestra propia historia. O sea, la liturgia es importante, pero también lo que pasa después es mucho más importante también, de poder que eso se realice en nuestras familias y que nuestras familias sean lugar de una experiencia de Dios, de una experiencia que nos lleva más allá de este mundo, ¿no? De un amor incondicional, de un amor que ultrapasa todos los límites. Uh-huh. Es por eso que nos encontramos enfrente entonces de la espiritualidad del Adviento, ¿no? O sea, que no es solo esta realidad teológica, ya nos lanza a una realidad espiritual. O sea, que ya nos invita a tener como unas actitudes determinadas, expresiones de la realidad evangélica de la vida, ¿no? Y una de ellas es precisamente esa primera que nos llama a realizar en este primer domingo, ¿no? Una vigilante y gozosa espera. Es decir, estar atentos. Es una actitud que caracteriza a la Iglesia y a todos los cristianos, ¿no? Es decir, si Dios se hace presente en nuestra historia, si Él está ahí cerca de nosotros, la primera cosa que nosotros tenemos que hacer es estar atentos, no dejarnos engañar, ¿no? Estar alertas, ¿no? Estar alertas de qué manera, ¿para qué? Para poder escuchar, ¿no? Primera cosa. Poder escuchar, hacer silencio, contemplar, ¿no? Para ver los acontecimientos y poder descubrir en ellos como esa presencia de Dios en el mundo. Y los elementos es la actitud más característica de la Iglesia y del cristiano, ¿no? Ya que Dios se reveló, ya que Él se hizo realidad en nuestra condición humana, en nuestros gestos humanos, ya que Él está en nuestra historia, entonces el hombre está llamado, sobre todo la primera cosa es a poder ver en ese mundo como ver, digamos, en un espejo el rostro de Dios y ver cara a cara esa historia para poder descubrir qué hay atrás de ella, ¿no? Y es por eso importante el estar atento, estar vigilante, ¿no? No dejarse como enceguecer, ¿no? Sino mantener como esa visión clara. Por eso
Es lo que se clama en el Apocalipsis, lo que se clama también a veces en nuestro Eucaristía, ¿no? Ven, Señor Jesús. En esa actitud vivimos nosotros, de poder encontrar a ese Jesús que viene a nuestro encuentro a través de los diferentes acontecimientos que nosotros vivimos, ¿no? Por eso toda la vida del cristiano es como un adviento, toda la vida del cristiano es como un adviento. Como vivir continuamente ese acontecimiento del Jesús que viene a nuestro encuentro. Nosotros lo buscamos, pero es Dios que nos encuentra en una de las vueltas que da nuestra vida, ¿no? Por eso podemos decir que sin temor que toda la vida del cristiano es un adviento, es un advenimiento de la presencia de Dios en medio de nosotros. Por eso aquel que vino está presente y que vendrá que llegará a su plenitud, ¿no? Eso por eso San Bernardo habla de un triple adviento, ¿no? El Cristo que vino, el Cristo que se queda en nuestro corazón y el Cristo que un día aparecerá con todo su esplendor y que se revelará como la presencia plena del amor en el mundo, ¿no? Y a la cual nosotros vamos hacia ese advenimiento final, ¿no? Por eso el hecho de la inhabitación en el cristiano es muy importante comprenderlo, ¿no? Jesús viene para quedarse con nosotros y quedarse en lo profundo de nuestra humanidad. No es solo el hecho de que Dios se hizo carne en Jesucristo, no, sino que haciéndose carne, la encarnación llega a su plenitud en la cruz, en el momento en que Él entrega absolutamente toda su vida para, en ese amor incondicional que nos revela, entrar en lo íntimo de nuestros corazones. El sufrimiento por el que Cristo pasa es un sufrimiento que nos hace en comunión con Él. Él carga nuestra fragilidad, lleva consigo todas nuestras condiciones humanas. Cargaba las heridas que Él tenía, eran las heridas nuestras que Él curaba, ¿no? Que Él curaba. Y en este gesto ya no es un Cristo solamente que está a nuestro lado, es un Cristo que está en lo íntimo de nuestro corazón. Por eso el verdadero templo, nos va a decir mismo San Juan, es el cuerpo glorioso de Cristo, es nuestra humanidad en el fondo del corazón. Por eso el pesebre que nosotros vamos a contemplar y el cual preparamos es como ese lugar en donde tenemos que encontrar a este Jesús que viene, ¿no? Que viene a nuestro encuentro, allá en lo íntimo de nuestra propia humanidad. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. O sea que, entrando en la historia, Dios nos interpela a una conversión continua, a construir en nosotros ese lugar en donde Dios habita, y ese lugar en donde Él está, y ese lugar en donde Él poco a poco va a llegar a su plenitud, ¿no? Es ahí la novedad del Evangelio y que nos hace como despertar, nos llama a despertar, a no adormecernos, a estar atentos, a no perder ese contacto con esa presencia íntima de Jesús en nuestro corazón. Por eso es un llamado a la conversión, y Juan Bautista nos lo va a repetir, ¿no? O sea, preparar los caminos del Señor. Esa es una misión en esa dimensión de espiritual, de preparar en nuestro corazón ese camino por el cual Jesús puede entrar para hacerse presente en nuestra vida, ¿no? El Adviento tiene su propio dinamismo, ¿no? Su propio dinamismo. Padre Jaime tenía esa parte. Ese dinamismo del Adviento está marcado por las dos etapas de las que hablamos al comienzo. De manera que el Adviento se desarrolla progresivamente, nos va alimentando en esa ansiedad, diríamos así, positiva de buscar al Señor, de acogerlo. Se comienza entonces, como ya lo mencionamos, con las primeras vísperas del domingo cercano al 30 de noviembre, el 29 en este caso este año, y va a terminar, como ya lo dijimos,
antecitos de comenzar la celebración de la Navidad, el 24 en la noche. Los domingos se llaman normal, primero, segundo, tercero, cuarto domingo de Adviento, y lo que llamamos nosotros la novena de Navidad, del 16 al 24 de diciembre, pues tienden más formalmente a preparar de manera más especial, más específica las fiestas de Navidad. La liturgia de la iglesia subraya sobre todo del 17 al 24, llamándolas unos días especiales, privilegiados. El tiempo del Adviento entonces tiene una duración de 4 semanas, pero como lo decíamos ahora, nuestra vida es todo un Adviento permanentemente, una espera y al mismo tiempo una Navidad, una acogida permanente del Señor. La Eucaristía nos hace esperar al Señor y al mismo tiempo nos lo hace presente. 4 semanas entonces. En este año 2020 comenzamos el domingo próximo y vamos hasta el día de la vigilia de Navidad. Ya dijimos que podemos distinguir 2 periodos y que en estos 2 periodos el acento está siempre marcado por la expectativa de la venida gloriosa del Señor. Las lecturas, sea las de la misa entre semana, las de los domingos, nos invitan a vivir en la esperanza de la venida del Señor en todos sus aspectos. La venida al final de los tiempos, la venida ahora, su venida cada día, su venida hace 2000 años, su venida en la persona que se acerca a nosotros, su venida en el ser querido a quien recordamos, su venida en el niño a quien podemos contemplar las maravillas que Dios hace, la maravilla del anciano, la venida, la espera del Señor, su venida del anciano que con su sonrisa nos acoge, que nos espera con los brazos abiertos, de manera que las lecturas nos invitan pues a vivir en esa esperanza de la venida del Señor en todos sus aspectos. Y diríamos que la segunda parte del Adviento, destinada a la preparación de la Navidad, nos invita a vivir con más alegría porque estamos cerca del cumplimiento de lo que Dios había prometido. El pueblo de Israel empezó a esperar mínimo 800 años antes de Cristo a la espera de un Mesías, de un descendiente de David, de un hijo de David que vendría para establecer el orden, la paz, la armonía, la unidad, las buenas relaciones. Y entonces justamente se reconoce en este Jesús a quien vamos a acoger en la Navidad como aquel que es descendiente de David, y lo vamos a ver en San José y en María, que eran de la familia de David, y por lo tanto se coloca en esa perspectiva de espera. Con miras a hacer como más enfático, más insistente este tiempo de preparación, de espera, la liturgia, durante el tiempo del Adviento, suprime varios elementos festivos. Por ejemplo, en la misa no rezamos el Gloria a Dios, lo vamos a cantar con gran solemnidad, con gran júbilo en la noche de Navidad y en el día de Navidad. De la misma manera que durante la Cuaresma lo omitimos y lo vamos a cantar con gran regocijo en la noche y en el día gozoso de la Pascua. Evidentemente hay unos paréntesis porque la liturgia pues recoge en este tiempo, por ejemplo, 8 de diciembre, la celebración de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, pues es una solemnidad, de manera que hacemos como diríamos, un cierto paréntesis en la liturgia, cantamos el Gloria a Dios sin perder la perspectiva general de ese tiempo. Igualmente, los adornos festivos en este tiempo se limitan, se reducen, lo mismo los instrumentos musicales, las vestiduras, como lo dijimos, de los sacerdotes son de color morado, de la decoración, por ejemplo, en los templos donde hay un velo delante del Santísimo, del tabernáculo, pues es también de color morado. Digamos que el ambiente en general es un ambiente sobrio, que se revestirá de gran fiesta con ocasión del nacimiento, de la presencia exultante del Señor en medio de nosotros. Todo esto es una manera de expresar, de una manera simbólica, pero al mismo tiempo sensible, nuestro peregrinar. El Adviento nos debe hacer tomar conciencia de que estamos en camino, de que estamos en marcha, de que no hemos llegado a la meta y que vamos hacia la meta, y contemplando la meta nos colocamos en una actitud de expectativa, de espera, de disciplina también si se quiere,
de estar atento, de vigilar, de estar despiertos, de no dejarnos distraer por nada que nos haga olvidar la meta hacia la cual caminamos. No solamente la muerte, ni solamente la final de los tiempos, sino el poder encontrar al Señor presente en medio de nosotros y después, sin duda, poderlo contemplar cara a cara. Eso es lo que nos va a dar el gozo pleno y completo hacia el cual estamos mirando. Podemos decir que a quien no espera está en el vacío y cae prácticamente en el sinsentido. Quien espera es porque algo le falta. Y quien espera está buscando y busca ansiosamente. Escucha, reflexiona, medita, contempla, está siempre con el oído atento para poder percibir aquello que podrá completar su esperanza. La espera es fundamental en la vida cristiana. Incluso el Salmo ya lo dice en el Antiguo Testamento, espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Tendremos ocasión de volver quizá al final hoy sobre este punto. Cuando el Señor se haga presente en medio de su pueblo, habrá llegado a la iglesia a su fiesta completa, significada por la solemnidad de la fiesta de la Navidad. Por eso esa dinámica de un gozo que se va como gestando progresivamente. El tercer domingo de Adviento nos permitirá como tener saborear anticipadamente ese gozo, esa alegría que se anuncia. Y por eso ese domingo, lo vamos a decir más adelante, los ornamentos podrán ser de color rosado. La velita de la corona de Adviento, hay una que tiene color rosado para anunciar ese anuncio de la alegría que será desbordante en el nacimiento de nuestro Señor de Jesús. Tenemos entonces 4 semanas en las que domingo a domingo nos vamos preparando para la venida del Señor. La primera de la semana de Adviento está centrada en la venida del Señor al final de los tiempos. Primera semana tiene ese acento aparentemente miedoso, como que nos podría quedar un poco de ansiedad, de miedo, pero es una espera que no está marcada por el temor, sino más bien por la confianza. Primera semana, primer domingo, centrado entonces en la venida del Señor al final de los tiempos. La liturgia nos invita a estar en vela, a velar, a vigilar, y vamos a tener más adelante una diapositiva que nos permite acentuar este elemento. Y ese velar, ese vigilar, manteniendo una especial actitud de conversión. Uno se espera preparándose, espera para recibir a alguien. Para poder recibir a alguien en casa, nos disponemos. Para recibir a alguien en nuestro corazón, nos disponemos mediante esa actitud de conversión. La segunda semana, el segundo domingo, profundizaremos la próxima semana, pero podemos decir desde ya que la segunda semana nos invita, por medio de Juan el Bautista, a preparar el camino del Señor. Es decir, a mantener una actitud de permanente conversión y de permanente atención. Preparar los caminos del Señor. Sabemos que los caminos del Señor, a lo mejor los nuestros, no son los de Él, y nuestros pensamientos no son los de Él. El esfuerzo que hay que hacer es para que nuestros caminos sean los caminos que el Señor nos muestra, para que nuestros pensamientos sean los que Él nos va inspirando por su palabra. Por eso esa actitud de escucha, por eso esa actitud de saber maravillarse entre las palabras del Señor, por eso esa disposición para contemplar lo que nos va mostrando y para poder preparar su venida y para recibirlo gozosamente. De manera que preparar los caminos del Señor, hacer que las hondonadas, los huecos sean rellenados, que las partes altas, escabrosas sean abajadas. Eso lo dice el profeta Isaías, que preparemos un camino por donde el Señor pueda pasar y podamos caminar con Él con nosotros y nosotros con Él. Por eso las lecturas nos van a mostrar en cierto momento al Emmanuel, al Dios con nosotros, que camina con nosotros, que hace ruta con nosotros, que avanza con nosotros, que no nos deja solos ni abandonados. Y el Adviento nos muestra esa actitud que necesitamos cultivar y en la que necesitamos estar convencidos. No estamos solos. Y si la pandemia nos ha colocado en una situación de aislamiento, de distanciación, prácticamente de marginarnos unos a otros, de arrinconarnos, precisamente el Adviento nos va a ayudar a tomar conciencia de que esa no es la palabra final, el aislamiento. Dios viene a nuestro encuentro, no nos abandona, no nos deja solos, y en medio de nuestro aislamiento, de nuestro confinamiento, Él viene al encuentro con nosotros. Jesús sigue entonces llamándonos pues a la conversión
que es un camino que se recorre durante toda la vida. El Evangelio, desde el comienzo hasta el final, la Sagrada Escritura está permanentemente llamándonos a esa actitud de conversión. El libro de Apocalipsis lo hace igualmente de manera insistente. Tercera semana, se preanuncia, se anuncia anticipadamente, digámoslo así, ya la alegría del Mesías que llega, del Salvador que llega, del Dios que viene a nuestro encuentro, de ese Dios que a pesar de nuestras infidelidades y de las infidelidades que ha habido en la historia, de todos los desórdenes y las crisis, sin embargo, ese Dios que viene a nuestro encuentro, es ese Mesías, ese Salvador, ese ungido, ese enviado, ese misionero del Padre que viene a nuestro encuentro. Pues, nos va a decir ese tercer domingo, ya está cerca, está a las puertas, no lo ven, dense cuenta, dice el profeta Isaías, está a la puerta. Presten atención, nuevamente escucha con capacidad para maravillarse, con disposición del corazón y de nuestro ser para recibir al Señor. Entonces está cada día más cerca la venida del Señor. Y finalmente, la cuarta semana, comenzada por el cuarto domingo, nos habla claramente y específicamente del advenimiento del Hijo de Dios al mundo. Y en ese contexto, María, la queridísima Virgen María, es figura central. La espera de María es un modelo que estimula nuestra propia espera. Y por eso ella es modelo de esperanza. Santa María de la Esperanza, cantamos en algunas parroquias, en algunas ocasiones. Mantén el ritmo de nuestra espera. Ella es esa mujer que supo esperar, que supo recibir, que en la soledad recibió el anuncio del ángel, lo escuchó, lo meditó, acogió la palabra del Señor en su corazón, en su mente, en su corazón, antes de concebir en sus entrañas. Eso nos muestra que el tiempo del Adviento es un tiempo de escucha atenta, de escucha gozosa, de escucha vigilante, de escucha meditativa, de escucha admirativa, para poder entonces regocijarnos y acoger esa palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestras entrañas, y hacerla pasar a nuestras manos, a nuestros pies, a nuestros labios, porque lo decíamos y vamos a repetir más adelante, la actitud de espera no puede ser solamente, tiene que alimentarse, claro, con la oración, pero tiene que manifestarse en la caridad, en la solidaridad, en los gestos de cercanía al otro, aunque por ahora estemos marginados por razón de la pandemia. Sin embargo, hay otras maneras de acercarnos unos a otros. Y los medios de comunicación hoy nos han dado esa oportunidad de encontrar otros mecanismos y otros medios para acercarnos unos a otros. Entonces, en las lecturas dominicales de la misa, las primeras lecturas son tomadas de Isaías. Tendremos ocasión de volver sobre Isaías, les he dicho. Y los demás profetas que nos anuncian la reconciliación con Dios y la venida del Mesías. En los tres primeros domingos se recogen las grandes esperanzas de la humanidad, reflejadas en las esperanzas de Israel, recogidas por el profeta Isaías sobre todo. Y en el cuarto domingo se recogen las promesas más directamente relacionadas con el nacimiento del Hijo de Dios. Una cosa interesante, y de pronto los sacerdotes hablamos poco de esto y ustedes, nuestros hermanos, tampoco de pronto le prestan mucha atención, es el salmo, los salmos responsoriales de la misa y de las lecturas de las misas de cada día y del domingo. Los salmos responsoriales, pónganle la atención por favor, cantan la salvación de Dios que viene. Es maravilloso. Estrofa por estrofa, versito por versito, estico por estico, lo llamamos en un lenguaje más técnico, nos alimentan esa actitud de esa confesión clara de cantar la salvación de Dios que viene. Son plegarias pidiéndole su venida, su gracia. Ven, ven, Señor. Y el canto popular que a veces entonamos en nuestras novenas, ven, ven, no tardes tanto, en cierto sentido recoge esa esperanza que era proclamada por los salmos, alimentada por los profetas y que nunca estuvo ausente, aún en tiempos de grandes crisis, tanto del pueblo de Israel como luego en el tiempo de la iglesia. Las segundas lecturas, tomadas generalmente de textos de San Pablo o de los demás textos apostólicos, nos exhortan a vivir en espera de la venida del Señor. Estamos advertidos no para tener miedo, sino para prepararnos precisamente y para escuchar que se nos exhorta, se nos invita, se nos ruega, se nos suplica. Estén atentos, no se distraigan, no se adormezcan, despiértense, el día está encima. No se asusten, el día viene, acójanlo, recibanlo, estén preparados. Porque así no nos van a coger de sorpresa. El Señor nunca ha querido encontrarnos ni tomarnos por sorpresa. Y el Adviento es justamente esa oportunidad de saber que Él está con nosotros y viene a nuestro encuentro.
Entonces, permítame decir una palabrita sobre el primer domingo de Adviento de modo más concreto y resumido, si queremos decir así. La vigilancia en espera de la venida del Señor. Ese es el acento del próximo domingo 29 de noviembre. La vigilancia en espera de la venida del Señor. Y para poder vigilar y estar atentos hay que tener ojos abiertos, oídos atentos, corazón dispuesto. Durante esta primera semana las lecturas bíblicas y la predicación nos van a invitar a algo muy concreto. Velen y estén preparados, que no saben cuándo llegará el momento. Pero si estamos preparados, no hay que temer nada. No tengan miedo. Es importante que como familia nos hagamos un propósito que nos permita avanzar en el camino hacia la Navidad. ¿Qué te parece si nos proponemos revisar nuestras relaciones familiares? Bonita ocasión esta primera semana de que la Navidad nos encuentre como con familias un poco más unidas, mejor integradas, con capacidad de perdonar, de sanar ciertas heridas, de dejar de lado aquellas situaciones que nos distancian y que nos hacen tener como cierta amargura en nuestro corazón. ¿Qué te parece si nos proponemos revisar nuestras relaciones familiares? Como resultado, vamos a encontrar que es posible el perdón de quienes hemos ofendido, que es posible dar ese perdón, que es posible recibirlo, que es posible ofrecer ese perdón. Y en ese caso, el Adviento va a estar marcado por esa capacidad de perdón, por esa capacidad de armonía y de amor familiar. Eso como que no nos parecería aparentemente a primera vista, pero ese es un acento importante, la capacidad de perdonar y de vivir en armonía y de percibir mejor ese amor familiar. Ese es un acento importante el primer domingo del Adviento. Desde luego, esto deberá ser extensivo también a los demás grupos de personas con los que nos relacionamos diariamente. Cuando tenemos la vida normal, en la escuela, en el trabajo, los vecinos. Ahora, a pesar de la pandemia, no podemos perder de vista que un día vamos a tener, esperamos, volver a una vida relativamente normal, que tenemos que aprender a relacionarnos con todos los demás, y esas actitudes no pueden estar ajenas de nosotros, y el Adviento se prolongará a lo largo de todo el año con esa actitud de capacidad de estar siempre en vela y atentos. Bien, esto yo creo que se puede tener como eje importante de este primer domingo del Adviento que comenzamos el próximo domingo 29 y que nos permite a estar en vela y cuando vamos a comenzar también a poner en énfasis la corona del Adviento y a darnos cuenta que esa actitud de vigilancia y de conversión hacen parte de esta dinámica del Adviento. Muy bien, para terminar esta primera parte, es importante que comprendamos el Adviento como un tiempo de preparación. Es decir, es un tiempo que nos lleva a contemplar el misterio más importante también de nuestra vida cristiana, que es el misterio de la encarnación, que implica todo el recorrido de Jesús, el recorrido de Jesús aquí con nosotros para expresarnos el amor de Dios, es decir, desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección, ¿no? Y que este periodo de preparación, en cierta manera, marca las etapas que nosotros vivimos también en nuestra vida. Porque la primera parte, si ustedes pueden observar, es ese aspecto de poder encontrarnos con nuestra historia, ¿no? Poder ver nuestra historia. Y poder en nuestra historia no dejar pasar desapercibidos todos los momentos como si fueran momentos pedazos, ¿no? Poder hacer una lectura total de nuestra historia de tal manera que podamos en ella como escuchar esos elementos que nos llevan a encontrar una esperanza y a unir toda nuestra historia y a transformarla en una historia de salvación. Dios está haciendo con nosotros una historia de salvación y nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de estar presentes enfrente de esa historia que nosotros vivimos, ¿no? La historia del mundo, la historia de aquellos que están en torno de nosotros, la historia de nuestra propia vida, pero es importante que comprendamos que la fe nos encarna en la historia, ¿no? Y es por eso que el profeta Isaías aparece con todo su esplendor y su fuerza, ¿no? Isaías tiene 3 momentos de la historia del pueblo de Israel. Y ahora el Isaías que nosotros escuchamos es del tercer momento. Es en el momento en el que tiene que llamar a su pueblo a una consolación.
como si todo ese sufrimiento del exilio, es un profeta del exilio también, ¿no? Llega a su término porque el exilio tiene una función en sí misma, ¿no? Abrir una esperanza en su pueblo de una renovación, es decir, la crisis lleva a una nueva etapa y esa nueva etapa va a ser anunciada por Isaías. Y vamos a ver que las lecturas del profeta Isaías vienen como para reanudar en el pueblo esa esperanza que se estaba un poco perdiendo por el tiempo que había pasado, ¿no? Y porque tal vez ellos ya habían como olvidado toda esa experiencia que habían vivido a lo largo de la historia y que ese momento del exilio no era más que un momento dentro de toda la historia, ¿no? O sea que es importante que esa primera parte se realice también en este adviento, en cada adviento que nosotros hacemos, porque es cerca del final del año también, ¿no? Entonces, que veamos nuestra historia y que seamos capaces de estar atentos en ella para no dejarla perder, sino encontrar en ella como los motivos que nos llevan más profundamente a ver una luz, a ver una esperanza. Y en eso la pandemia yo creo que no puede dejarnos en la angustia de algo que parece que no tiene fin, porque eso se va a acabar, momento dado, eso es pasajero, es transitorio, ¿no? Entonces que sepamos como en esos momentos de silencio que vivimos, de interiorizar un poco todo eso que hemos experimentado en este año, ¿no? Y de encontrar ahí, la primera propuesta es encontrar esos motivos de esperanza que como que Dios nos deja ver en medio de todo lo que nos aconteció, ¿no? Hay muchos motivos de esperanza y eso implica escuchar, estar atento, no podemos perdernos y dispersarnos. Yo creo que más que nunca hoy el mundo nos llama a una cierta intimidad de nuestro vivir, ¿no? Y esa es la primera parte. La segunda parte es poder escuchar en medio de toda esa historia ese llamado a la conversión. Por eso las lecturas que van a venir después son las de Juan Bautista, ¿no? Como preparen el camino, allanen los senderos, ¿no? Para que podamos como que Cristo pueda venir a nuestro encuentro y pueda entrar de una manera sin que le pongamos tanta oposición, ¿no? Es un llamado a la conversión, a transformar un poco. El mejor pesebre que nosotros podemos preparar es nuestro propio corazón, ¿no? Y esa es la segunda parte importante, ¿no? Y la tercera, ¿por qué hacer todo eso? Para encontrar la verdadera alegría, que es signo de la presencia de Dios. Un santo triste es un triste santo, decimos nosotros, ¿no? Poder encontrar la alegría en nuestra vida, en que todo eso que hacemos, todos esos gestos que realizamos, hacen presente también a Cristo en medio de nuestra familia, en medio de aquellos con quienes nos encontramos. Es importante encontrar esa alegría que produce ese llamado, digamos, a encontrarnos. Y la última parte es vivir en ese encuentro con Cristo, ¿no? Y descubrir cómo encontrarse con Él en los diferentes momentos de nuestra historia, ¿no? Yo creo que esa intimidad que nace ahora de estar en nuestra casa, de estar en silencio, de tal vez enfrentarnos con nuestra fragilidad, darnos cuenta también de la fragilidad del otro, es el mejor pesebre en donde se puede hacer presente ese Dios que viene en medio de nuestra fragilidad para cargar con nosotros ella y transformarla en expresión de amor. Tan importante eso, ¿no? La gran pregunta que nosotros hacemos, ¿qué hacer de nuestra fragilidad, no? Ahí está el pesebre pintado, ¿no? Dios vino para asumir nuestra fragilidad y expresar a través de ella un elemento de solidaridad, de fraternidad, para cargar con nosotros ella, para llevarla a ser expresión del amor mayor que alguien puede tener, ¿no? De acompañarnos allí en donde más necesitamos. Y esa alegría tiene que producirse en nuestra historia, no es una alegría exterior, no es la que dan los regalos o las cosas que vamos a hacer. Eso nos puede ayudar, pero tiene que ser una alegría que brote de dentro. Cuando tú das un abrazo, que ese abrazo venga de una verdadera comunión y de una experiencia espiritual, de hacer parte de la vida de alguien. Entonces eso se repite en nuestra vida, ¿no? Y cada año estamos siendo llamados a hacer ese camino,
porque ese camino es un camino que nos prepara para gritar con alegría ese misterio tan hermoso de la encarnación y de decir Dios se hizo hombre. Y esos gestos que nosotros realizamos son importantes, que sean gestos humanos, fuera la indiferencia, fuera la división, fuera la guerra, fuera el odio, fuera el rencor, ¿no? Porque esas realidades nos impiden como encontrar esa presencia de Dios que está allí y que nos llama profundamente. Vamos entonces a hacer una pausa ahora de unos 10 minutos, ¿sí? Para continuar después la segunda parte. Perfecto, Padre, muchas gracias. Tal vez si volvemos al canto primero y después.